¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Gracias por seguir en la sintonía de 24/7, un nuevo capítulo, un nuevo podcast de Confirma para Confirmar con dos increíbles invitados de diferentes generaciones, porque ¿cuál es el tema de hoy? La juventud a través del tiempo. Tenemos a Cepcito. Cep, ¿cómo estás? Al profesor Bien. Julio Arauz con Z, Julio Arauz, al magíster Julio Arauz, y nuestra comunicadora, periodista María Clara Niño. Los tenemos de invitados para este honorable podcast. ¿Cómo estás, Cep? Pues bien, bastante bien, muy contento de poder compartir el espacio que vamos a tener hoy con temas muy interesantes, más que todo con personas que forman de diferentes generaciones. Aquí ya hemos visto varias veces que estoy yo, que soy un poquito mayor que los chicos, pero acá vamos a tener otros tipos de personas también para enriquecer todo ese tipo, que vamos a tener un programa buenísimo. Yo creo que va a ser muy interesante. En todo caso, feliz de estar nuevamente con ustedes. Queremos iniciar preguntándoles cuál era su adolescencia, cómo era su adolescencia o su juventud para cada uno, en su vida. Comenzamos por María damas Clara. primero. Empecemos con María Clara. A ver, ¿cómo era la adolescencia? Sí. Yo me acuerdo que cuando era adolescente patinaba. En esa época se usaban los patines de 4 ruedas, era lo máximo. Había la pista de patinaje, también se inauguró una pista de patinaje de hielo aquí en Guayaquil. Ya. Nadie lo podía creer, era lo máximo, lo máximo. ¿Te imaginas cómo era esa? ¿Sabes qué? Era la novelería de grabó ir... Audi. ¿Ah? Donde grabó Audi, ¿verdad? Qué bueno. Donde grabó Audi, ¿verdad? Así, era la novelería de la pista de patinaje de hielo. Imagínate que con el calor que hace aquí en Guayaquil, no duró mucho. No duró mucho, hizo agua. Siempre he escuchado historias preciosas sobre esta pista de patinaje en el Policentro, ¿era? ¿No? Había una otra pista, también. sí, habían dos. Había una Mi mamá pista siempre donde me eran lo los comentaba. cines, hoy si podemos decir el nombre del local, Sí, sí. hoy es Pica. Ok. En ese espacio era. En ese espacio. En ese espacio Wow. era. Yo siempre escuchaba historias justamente de mi mamá sobre la famosa pista de patinaje de Guayaquil, que nos ha dejado a nosotros chiquitos, desde pequeños, maravillados con que es cierto, mamá, porque en Guayaquil no tenemos una pista de patinaje. Ustedes tuvieron una oportunidad preciosa. Había. Lo que pasa es que por algo nos dicen monos. Como buenos Eso. monos somos súper noveleros. Entonces la novelería, al principio, todo el mundo iba, todo el mundo compraba las entradas, hacías cola para Boom. llegar y después ya no. Así pasa. ¿Cómo más se divertía? en A su ver, juventud? ¿qué más? ¿Qué más hacíamos? ¿Qué más? Bueno, la verdad es que a mí me gustaba bastante este tema de las ruedas. También me gustaba andar en monopatín. En mi época se le decía monopatín. Monopatín. ¿A cuál? Al skate. Al skateboard. ¿Al al skate? sí, ¿En eso. serio? Claro, era un Yo me monopatín. acuerdo de Telepatín, ¿cómo es que había un Sí, canal? sí. Y yo me acuerdo... Era infantil, Monopatín. En mi claro. conciencia está siempre el tema del telepatín con el dibujito del monopatín. El y todo. monopatín era la tabla. A lo que hoy es que esa fue la última vez que yo escuché monopatín en mi vida. Desde entonces nunca más he escuchado Monopatín, bicicleta. Bueno, salíamos a jugar con los chicos del barrio. Llegábamos del colegio, o de la escuela, hacíamos nuestros deberes, bueno, dependiendo de qué rango a qué rango más se maneja en la adolescencia ahora, porque todo se maneja en Por rangos, generaciones. todo se maneja por rangos. Entonces, llegaba yo de la escuela, hacía mis deberes, o descansaba, comía, lo que sea, y nosotros teníamos una cita a tal hora para vernos en la esquina. Entonces nos encontrábamos en la esquina todos, hombres y mujeres, jugábamos, chicos y chicas, jugábamos de todo, salíamos, o sea, planificábamos, pues no, si queríamos andar en bicicleta, andábamos en bicicleta y nos íbamos a dar las vueltas por todos lados, no había el peligro que hay ahora. Los padres, las madres te dejaban salir, claro, conocían a los padres, conocían a las madres de los chicos, te dejaban salir, tú salías, o salías a patinar, o salías a andar en monopatín, o salías a andar en bicicleta, o salías a jugar a las escondidas, a lo que fuera, En ese a las sen- macatetas. Macateta me encanta. En este sentido, digamos, los juegos colectivos que tenía la oportunidad para poder hacer, ¿cuál es su top 3 de juegos favoritos que podía compartir con sus amigos de barrio? La rayuela, lo máximo, los chicos ahora ya no saben, o sea, los niños no saben lo que es la rayuela. Bar rayuela. Macatetas era lo máximo, te peleabas y salías con el botín, pues, ¿no? ¿Así? Claro, pues los desplumabas, si eras bueno en macatetas desplumabas al barrio. Los macaqueteteabas. Y tú tenías macatetas pequeñas y macatetas grandes, o sea, las comprabas, tenías que invertir, comprabas tus macatetas para poder jugar, las bolillas. Las bolillas. Son lo las que te estaba- bolillas, son las bolillas. Son las que no nos comentaba en el capítulo Ajá, anterior, que las por eso nadie bolillas. le hablaba, porque no tenía amigos para jugar Yo las jugaba bolillas. bolillas.
Sí, yo jugaba. Pero en cambio, mira, Eso tú era eres chéverísimo. generación Z, mira que de la X a la Z, por eso que no tenías amigos en la escuela. Ay, pero era muy divertido. Es que yo soy de barrio también. Yo soy de barrio, entonces ahí ya estás en la calle, tienes amigos de barrio y te incitan a jugar esas cosas. Esas Pero es cosas. que ahora, mira, todos los chicos ahora viven en barrios también, pero no salen a jugar no porque salen. tienen El tablets. Free Fire. Tienes tablet para Celular jugar. en tu casa. Por favor, yo internet. tengo 2 nietas y pasan, o sea, tengo que arrearlas al parque, Sí. arrearlas. Cual ganado, pero vamos. Pero ¿saben que eso es algo muy curioso? Por ejemplo, en mi caso, yo soy generación millennial, yo soy X, no, Y, yo soy Y. En este caso, nosotros llevamos justamente en esta mitad en la cual queremos quedarnos en casa para jugar algo de videojuegos con los primos o con los amigos del barrio o alguna película, te me vas para afuera y nos sacaban de la casa. Claro. O también me pasaba que pasábamos mucho tiempo afuera, ya sea jugando fútbol, las escondidas, a las congeladas, etcétera, y es muchachito de miércoles, muchacho de porra, ya entra a la casa que tienes ya 3, 4, 5 horas afuera, hasta cuando ven a bañarte y a hacer las tareas. Y es como que haces en esa dicotomía. O entro, o salgo, mamá, ¿qué quieres que haga? Por favor, ayuda. ¿Y usted, profe Julio, cómo era su juventud? Bueno, saludos a todos, gracias por la invitación, ¿no? A tan maravilloso programa que nos sintonizan. Y pues bueno, ¿cómo era la juventud? Nosotros, en mi caso personal, éramos los niños de los 80s, o sea que fuimos los que vivimos la última década de la Guerra Fría. Y pero escuchábamos también música de los 70, ¿no? La que te ponían allí, la música disco, y pudimos ver esa bonita continuación de entre la música disco que escuchaban los primos mayores, y nosotros, gracias a esos primos que tenían 15 años, 20 años en los 80s, nosotros que teníamos 7, 8, 9 años, ellos nos heredaron las canciones que se empezaban a escuchar en los 80s, y ahí fue todo el boom del rock latino. Y en Guayaquil el famoso grupo Tranzas, por ejemplo, y habían otros más. Y ahí el boom de los Hombres G, todo el rock en español, Mecano, Soda Stereo, Enanitos Verdes. Entonces a nivel musical tuvimos mucho background, mucha riqueza en español y también en inglés, ¿no? Bon Jovi, Guns N' Roses, Aerosmith, que retomó en los 90, resurgió en los 90. Sí. Y a nivel de juegos, pues bueno, creo que hay cosas que se han mantenido. Las escondidas era una adrenalina allí. Eso es cultura ¿no? general, Eso era una claro. cultura, ¿no? Ahí había un laberinto en la Alborada, en el Albocado, en Albocentro. Eso era un laberinto de ladrillo y todos los niños nos gustaba meternos allí para travesear las cogidas, jugar Monopolio dentro de casa. Naipes. Los naipes. Burropar, 40... Sí, sí, claro. Casino. Eso fue, te digo, maravilloso, el jugar pelota en el barrio. Pues todo Guayaquil era un barrio, ¿no? El barrio Orellana, el barrio Centenario, la gente del sur, la Alborada que comenzaba. Y éramos pues los niños y las niñas que andaban en bicicleta, ¿no? Pero no te vayas muy lejos porque allá te pueden... Ajá. O sea, ya se escuchaba el run run de que te puede llevar el señor del saco, ¿no? El ropavejero. El ropavejero. Pero lo hicimos en la bicicleta. Pero nada que ver con lo que pasa hoy en día, por Dios. Ah, pues, Claro. O sea, ni punto de comparación. Mis padres siempre me dicen lo mismo, la delincuencia no estaba tan, o sea, sí había, pero no era como antes. Digamos Mi papá que siempre era, me han entre dicho comillas, eso. más sano de lo que es ahora. Porque, por ejemplo, no tenías esa peligrosidad como lo puedes ver en ese momento. Los actos de delincuencia no son tan agresivos, tan violentos, tan malos como lo son ahora. Y Claro. no tienes ese miedo perpetuo todo el tiempo. Por ejemplo, ahora ir a jugar las escondidas en el Albocentro y todo eso, nadie podría pensarlo. Te escondes para nunca más aparecer. Y era hasta la noche que jugábamos, ¿ah? Mira. Estamos hablando pues tanto en el norte, Alborada, Sauces, como en el sur, las saibas, las acacias, la pradera, la floresta, la sopeña. La típica cuando el chico no aparecía, empezaba la mamá a llamar a todas las mamás. A todas de la- las mamás. Oye, El comité mi hijo barrial. está en tu casa. No, sí lo viste. No, se fue con cierto. fulano. Oye. Que por si acaso eso yo sí lo vivía varias veces. No me acordaba, me acaba de desbloquear ese recuerdo, es cierto. La vecina decía, oye, tu mamá te está llamando. Es verdad, es verdad. Esa era la típica. Y no había celular en te esa llamaron. época. Y la casa era en la misma cuadra, pues. Sí, yo me acuerdo. Nos desaparecíamos en la me acabo misma de cuadra. recordar
una ocasión que justamente yo me escondía en la casa de mi amiga Lisette y mi tía Teresita, no es que somos familia, pero ya somos familia, mi tía Teresita me preguntaba, oye, mija, ¿está por aquí Pepito? Y es como que, bueno, mamá, sí está aquí, pero si es para que lo reten y porque lo están llamando a la casa, diles que no. Bueno, ya está bien. Si no que él va solito a la casa, ya. Entonces ya, bueno, ya, chao. Mamá, perdón, me quedé jugando en tal parte, pero me salvaba. No me acordaba de eso, es cierto. Claro que sí. Alcancé a vivir eso ahí, qué hermoso. La cadena telefónica de auxilio para ubicar al Y la cachorro. doble comida, pues la comida también que te daban en la vecina del barrio, con los amigos del barrio. Mamá, voy con 2 amigos. Échele Después del agua al partido. caldo. Y que Échele el agua al problema es caldo. que el arroz con huevo soporta todo, aquí tienen arroz con huevo para todos. Oigan, ¿cómo ustedes enamoraban antes o cómo los enamoraban versus las parejitas de ahora, que el WhatsApp, que el like en Instagram? Hagámosle así, Tontera, ¿te tontera parece si- comparado con antes. la Hagámosle verdad. así, acá digámosle cómo la enamoraban usted. Para Usted, profe, empezar- ¿cómo usted No, enamoraba? no, ella también puede enamorar. Para empezar era face to face. Eso para empezar. Claro. Face to face todo. Face to face. O sea, era impensable que tú terminaras o comenzaras una relación o trataras de iniciar una relación a través de un texto, de un mensaje, a través del celular. Por favor. Que yo comparto lo que ustedes dos, que yo ya sé que van a hacer lo mismo, lo comparto. Esta generación de ahora parte, no todos, obviamente, pero un like, ay, me dio like, es mi esposo, es el amor de mi vida. No, son tonteras. Esa es la frase, mira, que le he leído unas 500,000 veces en el mismo Instagram de la misma persona en diferentes épocas. He encontrado el amor de mi vida. Después de 3 meses ya no es el amor de la vida y lo hace leña. Tengo un amigo que se casó a los 3 meses de conocerle. A ver, eso, el amor para cada persona, para cada ser humano es cierto. diferente. Tú Exacto. puedes casarte con una persona en una semana. Eso no significa que vaya a durar para toda la vida y tampoco significa que se vaya a acabar al siguiente año, porque cada persona y cada relación es diferente. Ese no es el punto. El punto es que cada vez y cuando es como un círculo vicioso. Redes sociales, expresas ahí supuestamente todas tus emociones y después de un tiempo Borras las fotos. eliminas. Y hacen un borrón y cuenta nueva. Y coges Y vuelves a TikTok empezar, comienzas y vuelves a empezar nuevamente. Ajá. Y es verdad, es como un patrón, es cierto. Y por ejemplo, las mujeres de hoy piensan que es que yo estoy No enviciada todas, con pero, el- no Claro, todas, pero algunas. es verdad, no todas, es verdad. Pero hay algunas chicas, las de mi edad, por ejemplo, algunas, no todas, que con un like, es que siempre es el like, o él respondió a tu historia, le gusta. una emoción. Es una emoción de que Me no importo, solamente y es una le importo, necesidad me de- gusto, o sea, exacto. uno cuando hace, o sea, no todo el mundo, pero en ese Exacto. tipo de casos, lo que yo pienso es de que buscas de cierta manera cierta atención, ya sea de una persona o de un colectivo de personas, y cuando le funciona esto es, me escribió fulanito, me respondió sultanito, significa algo, porque Es yo que le estoy ya dando lo ese han Pero significado. es que eso ocurre siempre porque todo el mundo en algún momento de su vida busca atención. Todo el mundo. Y peor si estás en la época del, digamos, en la época del enamoramiento, cuando quieres empezar a conocer, si eres mujer, quieres empezar a conocer chicos para entablar alguna relación. A todo el mundo le pasa eso. El tema es cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. ¿Cómo Antes le tú- enamoraron a usted, la verídica? A ver, yo la me defensa. enamoré de mi esposo en el trabajo. Ok. Yo lo conocí a él ya cuando estaba trabajando, después de que me gradué. Entonces nos conocimos, me lo presentó una amiga, te voy a presentar a mi primo, nos fuimos a la playa, o sea, nos fuimos en viaje, digamos, de compañeros, todos, De grupo. hombres de grupos, hombres y mujeres, nos fuimos a la playa, allí nos conocimos un poco mejor. Yo primero conocí al hermano, pero el hermano es 10 años mayor. Oh, wow. Lo conocí primero al hermano, me cayó súper bien, después conocí al que es mi esposo, a Gabucho, y de ahí ya, o sea, seguimos como quien dice esta comunicación, esta conexión, ya empezábamos a salir en grupo. Nos íbamos a una reunión, a la otra semana, porque la típica es que de lunes a viernes trabajábamos, nos Claro. encontrábamos un ratito nada más, pero la salida era el fin de semana, pues Claro. viernes, sábado, domingo. Entonces,
ya organizábamos con la prima, organizábamos una salida por aquí, una salida por allá, una salida, ya nos empezamos a conocer y así poco a poco nos fuimos enamorando. ¿Algún detalle tipo cartas, chocolates, flores? Las tarjetas, en esa época se daban las tarjetitas de plástico que las comprábamos en Hallmark. Ah, Divinas, de Snoopy, de Sí, de Emilio. ¿cuál era de su favorita? Las mías, las de Sí, eran las favoritas. Las de Sí y las de Snoopy me encantaban. Eran unas tarjetitas, como una tarjeta de crédito, pero de plástico, con un mensaje, y atrás tú la firmabas, le ponías fecha, la firmabas y le podías escribir, porque el plástico te dejaba escribir. Entonces le ponías un mensajito chiquito, lo metías en una tarjeta de cartón y dentro del sobre. Entonces en la tarjeta de cartón tú ya podías expresar, digamos, un mensaje un poco más grande. Y eso era, tú entregabas, hasta esa época se entregaba la tarjeta. Hasta esa época, déjame decirte, tú escribías cartas. Sí. Tú escribías cartas. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía amigos, amigas que se iban de viaje, se iban a estudiar, los mandaban después de tercer año, los mandaban a hacer el bachillerato a un colegio afuera. Y yo me acuerdo que nosotros escribíamos cartas, las poníamos en el correo y después de 15 días te llegaba la carta de respuesta. Era fabuloso y recibías una carta y la leías 2, 3 páginas con todo, te ponían al día, pues no todo lo que les había pasado, lo que no les había pasado. Y ahora Era WhatsApp. increíble, ya eso no existe. El WhatsApp. Claro, Envío. se limita, pero se limita un poco porque ahora si te llega un WhatsApp demasiado largo, tú ya qué pereza ponerte a leer el mensaje tan no es lo mismo que una carta. No es lo mismo, es verdad. ¿sabes qué? No es lo mismo que una carta. Así No es es. igual. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, de No la tiene ese época. detalle. Profe, usted en cambio, cuénteme, ¿cómo es su historia en su Primero te situación? cuento un poco el contexto, ¿no? A ver. Ahí, como siguiendo la María Clara, concuerdo con ella 1000%. A ver, pienso, acá el internet llegó en el 96, ¿no? Toda la mensajería, el celular más que todo, aunque no había internet. Pero eso de algún modo nos hacía estar más naturalmente con nuestro puño, nuestra letra. Pudimos tocar el papel, digámoslo así, leer el libro. No habían libros digitales. Por favor, le ponías este perfume a la carta. Perfume en la Ah, carta. sí, Gracias, María Clara. ¿verdad? No quería Le decir, ponías pero mira. perfume a la carta Con para que un llegara. toque ahí a la Eso es. distancia, unos 20 centímetros ahí, Sí, para va. no mojarla mucho, pero Le que pones quede ahí en el perfume al ambiente. examen, le pones. Y en cuestión del teléfono, estimados amigos, uno tenía que llamar, al menos por tradición, uno tenía, a ver, por lo general los colegios religiosos, el San José La Salle era netamente de varones, el Liceo Naval era 100% varones, el Javier, el Cristóbal Colón, colegios insignes de nuestra ciudad. Y otros también, pues, ¿no? Que no necesariamente, por ejemplo, yo que sé, el Francisco Orellana, el Vicente Rocafuerte, todos eran de varones. El Aguirrabat. El Aguirrabat. Ahora ya se hizo mixto, hace unos 20 años alrededor, ¿no? Entonces, eso nos obligaba de manera antropológica casi a esperar los momentos de encuentro, en qué momento podemos los chicos conocer a chicas en plena adolescencia. Y entonces Efectivamente. había que esperar por la kermés, las famosas kermeses, era el único sitio en donde, bueno, papá, mamá, quédense por allá hablando con papá y otros papás y mamás, que acá es el sitio de bailar, de interactuar, y las olimpiadas. Entonces era la única oportunidad que teníamos para agarrar un teléfono. Caramba, se me quedó el papel y la pluma. Busca en ese momento papel y pluma, o tener buena memoria para tener el teléfono de la chica, que no la podías abordar así nomás, sino por medio de Algún conocido. primo, prima, esperar que el amigo lleve a su prima que conoce otras amigas. Entonces, y luego ya viene la prueba de fuego, ¿no? Más o menos casi así como estar delante del puente, llamar y casi enfrentarte a un papá o una mamá que te dice, no pasarás, o sea, prácticamente así con una llamada, buenas tardes, tienes que ser muy educado. Claro. O sea, si no eras educado en ese momento tenías que Te ser cerraban educado. el teléfono. Y Buenas ahí, tardes. Te ahí, colgaban. queridos amigos, es donde nace la labia guayaca. Aunque era papá o mamá, o sea, el sentido igual paterno-materno, era, a ver, me contestó el papá, ¿qué digo? Buenas tardes, señor, No ¿cómo presión. está? Fuera. Soy fulanito de tal. Porque si colgabas el teléfono, creo que había un relajo en la casa de la chica. Oye, es que alguien está llamando porque están colgando el teléfono. Si contestaba la mamá, señora, ¿cómo está? Me presento. ¿Y quién la llama? A veces era inclusive temprano, 8 de la noche. No, yo qué sé, Mariuxi ya está, o Yajairo, o Paola ya están dormidas.
bueno, gracias. ¿Y sobre qué quiere hablar? Entonces tienes que tener unas respuestas casi que enlatadas, que nadie te tenía, nadie te las tenía a veces disponibles. Y una vez que eso sí, no señores, que acuérdense que yo estaba ahí en la kermés, si te tenías de algo de a dónde agarrarte, ya sí, no, pero señores, es algo corto. Y claro, cuando pasabas esa prueba de fuego, y Paola, Brigitte, Yajaira, María Fernanda, podías conversar con ella, pues tampoco te podías extender. Y era un solo teléfono, era el teléfono... El único en la casa. El único en la casa, así ¿Y que... el cordón de 50 metros? Sí, O sea, mi abuelita los tenía. Y tanto del lado del hombre a la mujer, yo qué sé, las mamás, a los varones, ya cierra el teléfono que luego me sale un cuentón, espérate mamá que son 10 de la noche. Y también del lado de la chica. Entonces, y luego lograr las salidas, ¿no? Las salidas muy... puedo decirlo tal vez muy sanas. Te voy a invitar al cine Maya, al cine Inca, a ver la película de estreno de Indiana Jones. Y papá, ¿sabes qué? Como yo no soy adolescente, no manejo, ya no te preocupes, mijito, yo te voy a dejar, a ver, vamos a ver. O sea, había todo lo que se llama, claro, había un proceso, había una protección, había un apoyo, un acolite. Lo máximo era cuando los padres se conocían. Sí. Ahí estaba el 50% de la batalla ganada. Sí, correcto, era conocerse. Y la pedida de mano. Eso ya es otra historia, Esa pues, es pero otra- eso ya es mucho más allá. Ahí los dos mucho clanes más tienen allá. que encontrarse, ¿no? Claro, los dos clanes. Los dos clanes. Es verdad. Oiga. Por eso digo, el 50% de la batalla ganada Ya cuando los estaba, padres ya. se conocían, Pero era no lo saltemos, máximo. por cierto, Noa, tú como Centennial, generación Z, cuéntanos a ti cómo va, a nuestros televidentes coméntanos, ¿cómo hacen para enamorarte a ti? ¿Cómo hacen para enamorarme a mí? Yo creo que a la antigua. A mí me encanta hacer cartas. La única pareja que he tenido, que tengo, cartas. La única pareja que yo tengo, porque todavía la tengo, la primera y la única, yo le hago cartas a mano. Lindo detalle. Sí. detalle. Lindo detalle. Yo le hago cartas a mano, me gusta dar detalles hechas a mano. No sé por qué, me gusta. Es que, ¿saben por qué? Yo lo aprendí de mis padres. Mi papá siempre estaba en barcos y le enviaba fotos, y atrás escrita, Chanena, te amo, y le contaba muchas cosas, y yo de eso aprendí. Mi mamá también le enviaba cartas a mi papá. Entonces yo, absorbí eso y yo implemento eso con la pareja con la que estoy. Y a mí me gusta que me den flores. O sea, no me gustan las rosas, no me gustan las flores, pero me gustan los girasoles. Me gusta que me den girasoles, me gustan ese tipo de detalles. Yo no soy tan digital, te cuento, no soy tan de like, que me den like. O sea, me dan un like y yo, ay, qué fastidio. Porque piensan que, ay, un like, le va a Ya la estoy gustar, se va a cortejando. emocionar. A mí no me gusta, es que yo sí soy bien chapada a la antigua. El tema de las fotografías es lo máximo. Es lindo. Nosotros teníamos que esperar, ¿cuánto? Hasta mandar a revelar el rollo y hasta saber si la foto salía bien. Salía bien. Y a veces todo el rollo se velaba. Eso era lo peor. Estabas en el paseo, por decir, te fuiste de paseo a la playa, según tú tomaste las fotos más increíbles del mundo, el rollo velado. Cuando venía de regreso 15 días después de las oficinas, no eran las oficinas, de los almacenes de revelado. De Kodak, de Konica, de cualquiera de estos. Terrible, terrible. También, bueno, habían las Polaroid, que eso era lo máximo. Pues no, tú hacías así nada más y ya tenías la foto ahí. Sí, las Tenías la foto ahí. Son cosas que ya vemos nuevamente con la juventud ahora, que se pone un poquito vintage. Y eso es algo, por ejemplo, muy propio de la generación mía, de los millennials, que son esta generación que se queda un poco entre la mitad. Somos la primera generación que tenemos acceso tecnológico, pero no somos peritos en esto, pero somos los primeros que contamos ya con celular, laptops, internet, etcétera. Y en las cámaras también, por ejemplo. Entonces son cosas que nos quedamos de un lado sí, de un lado no. Tomando las palabras del profe Julito que dice, nuestros primos de 15, 20 años nos enseñaban a nosotros sobre temas de música, en nuestro caso, la generación de los 90, inicios de los 2000, que golpea bastante el nu metal. Por otro lado, justamente lo que estábamos... ¿qué? Sí, pero te me estás haciendo loco. ¿Tú cómo conquistas a la muchacha? Tu generación. Y ahí pasamos al Lo siguiente. antiguo y lo propio de tu Ajá. generación. Una mezcla. Y ahí ya pasamos así a lo otro grupo. Creo que, o sea, no sé si eso sea muy propio de mi generación. Lo que a mí me gusta hacer en ese aspecto es, como habrán visto que me gusta hablar también, es saber escuchar, porque un poquito mezclando lo que dice Noah, es en el detalle de cuando tú escuchas verdaderamente a la otra persona, cuáles son los gustos, que las girasoles, que las cartas, fotos de cierta manera, no digital, en lo que te he escuchado a ti,
yo sabría para una próxima ocasión qué puede ser si es pertinente o no, debido al momento, al espacio donde vamos a estar, pero siempre intentando tener un detalle. Y en un próximo encuentro, intentar recabar información de qué es lo que le puede dar. Eres atento a los detalles. Escuchar justamente qué es lo que a esa persona le quiere. Y no solamente, a ella le gustan los girasoles, pero ¿por qué los girasoles? ¿Qué tipo de girasol? Hay de diferentes tamaños y más que todo el por qué. Porque en esos pequeños detalles, en realidad tú terminas de profundizar en la persona y saber qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no te gusta y ver qué se puede compatibilizar. Entonces creo que más que todo por ese lado y compartir cosas de uno hacia la otra persona. Por ejemplo, como ven que a mí me gusta bastante el rock, probablemente a la otra chica no le guste tanto un género muy pesado, pero entre tantas canciones que me gusten habrá una especial que sí se la pueda compartir. No es solamente una dedicación, sino es algo muy mío, quiero que también sea de algún cierto grado también tuyo. Es verdad, tienes razón. Puede ir más o menos por ahí. Sí. Y, por ejemplo, las tendencias, las modas o los estilos de ropa, las bandas musicales de cada generación. La música. Me gusta mucho la música de los 70, 80 y 90. Me encantan. Es que mis padres, mis papás prenden la TV, ponen Madonna, ponen, bueno, Britney ya es 2000, Michael Jackson, Backstreet Boys, me encantan los Backstreet Boys. Las bandas, eran lindas. Las boy bands. Ajá, pero ¿qué es lo que más pegado ha estado en su generación que ustedes recuerden? Yo qué sé, las tutús con las medias, que es lo que mucho le veía a Madonna, por ejemplo. Las chaquetas de cuero. En nuestra época había una mezcla, porque teníamos cualquier cantidad de influencia de Estados Unidos. Sí. Cualquier cantidad de influencia de Estados Unidos, ya todos los artistas que se mencionaron al inicio del programa, más los del rock latino. Sí. Y México, que en esa época era una potencia musical. Sí. Ya había, digamos, la época de oro del cine de México en los 80 ya no. Eso fue en los 60. Pero en cambio sí eran una potencia musical. Había cualquier cantidad de cantantes excelentes que hasta el día de hoy los conocemos: Luis Miguel, Cristian Castro, Thalía, Paulina, las diferentes bandas, Timbiriche, en fin, había otra, Garibaldi también en otras bandas. Había otra también por ahí. Pandora, Pandora, Flans, exacto. Menudo era de Puerto Rico. Puerto Rico. Sí. Los Chicos también era de Puerto Rico. Hoy hablamos de eso, pues. Claro que yo me olvido, pues. Y moda. La moda eran la moda típica, por lo menos de la época en que ya yo salía a discotequear y salía a diferentes lugares, eran los leggings, ahora, que en ese tiempo eran las licras o los pantalones tubo, y los blusones, los cinturones anchos, los vestidos con hombreras, que están de moda nuevamente, bonito, sí. Sacos con hombreras, los sacos eran enormes y de colores fosforescentes, anaranjados, fucsias, verdes, amarillos, en los 80. Y el cabello alborotado. El cabello full permanente. Primero fueron, nosotros les decíamos los 4 pelos porque eran unos cerquillitos súper finitos. Después fue el copete. Ajá, ya era mucho más espeso y te lo ponías así como para un lado. Después fue la bomba. Te hacías la bomba, así, sí. Y ya ibas variando entre ondulados y permanente. Te hacías la permanente por lo menos 2 veces al año, ¿no? Un cabello para que mantener, siempre, así como la melena, como León. Un cabello que siempre voy a mirar toda la vida, el cabellazo que tenía Bon Jovi. Ah, claro. Los hombres también se hacían. Los hombres mantenían también eso. Los de también. David Lee Roth también tenía una melena enorme. Profe, usted en su caso, ¿cuál era el estilo que le gustaba llevar, por ejemplo? Usted en su juventud, ¿de qué tipo de ropa, género suburbano? Bueno, te digo, en los 80s, ¿no? En los 80s, ¿verdad? Lo que dice María Clara, había una cuestión de, bueno, Charly García tiene una canción de esos nuevos, raros peinados nuevos, que era como una cascada que salía, como que emergía, el copete, ¿no? Y de allí, y uno se ponía cualquier cosa para que el copete esté levantado. Cuentan las leyendas que se ponían cualquier cosa, aerosoles, cerveza. Mira, te ponías pasta, gel, pasta. ¿Sabes qué? La pasta que es... no pasta dental. Pasta dental, okay. no la blanca, porque la blanca se notaba, sino la otra, había una que era close-up, que era como transparente. Era como un gel y se mantenía firme, entonces te ponías cualquier cosa.
cualquier cosa. La gente se ponía lo que sea con tal de que el copete esté levantado. Bastantes pulseras y aretes grandes, me acuerdo. fucsias, fosforescentes. Me acuerdo. Pero había mucho también... Los pantalones anchos y de pinzas. Pero también el control al menos, pienso que nuestra generación, ¿no? Nuestros padres, es cuidado te vas a dejar el cabello largo. O sea, también cuidado te vas a poner algo ahí que no sea, ¿me entiendes? ¿No? Había mucho control, cuidado de no parecernos, o sea, cuando yo recuerdo a mi papá que aparecía ahí Bon Jovi, todo ese hair metal, ¿no? Twisted Sister, esa es la otra que también quería decir. decir. También Iron Maiden con sus pelos largos, Metallica. Es Megadeth. No te prohíbe que veas, pero cuidado te vas a estar haciendo el cabello largo, ¿no? Tú te digo. Tú te digo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me arrastrado. pusieron en un colegio militar y todos había que andar rapado casi. Ya no había nada que hacer. Ya no había que hacer. Como ser siendo cortado el cabello cada 2 semanas, como les comentaba. Estabas totalmente rapado. Sí, casi. Y es algo justamente lo que yo digo, porque muchas de las cosas que estoy escuchando de la generación de ustedes, de la X, se ve muy reflejada también con la nuestra, porque estos millennials, que es lo que estaba justamente comentando, son esa gente que se queda un poquito entre la mitad del avance tecnológico y del inicio de la globalización, en lo que, bueno, podemos tener y con mayor facilidad el acceso a la información alrededor de todo el mundo. Y es por eso que nos golpea de una manera muy positiva y la retrotraemos para nosotros muchas de las tendencias que tenían ustedes. Por ejemplo, escucho el tema de los leggings, las pulseras, la música, lo que justamente dijo muy bien el profe Julito, del tema que nos vemos un poco vintage, hipsters y demás, porque son tendencias que nos van agradando también. Nos quedamos en este limbo, pienso yo, para bien, porque te cogemos las mejores cosas de este tiempo con nuevas adaptaciones que nos vamos mezclando con, por ejemplo, la generación de Noah, que ellos son una generación que más se enfoca en lo que es el cuidado personal, el entender que después de fuertes momentos duros de la economía mundial, como la crisis del 2008, tenemos una situación más complicada para ahorrar y demás, entonces nos estresamos, llegamos a un punto quizás de colapso y quiebre. Sin embargo, hemos priorizado la salud mental, que es algo que antes tal vez no se veía mucho, incluso lo ven de una manera un poquito despectiva, que es algo que al menos la generación tuya, Noah, lo ven de una manera más fuerte. Y nosotros quedamos justo en estas mitades, que cogemos lo mejor de la actual, lo mejor de la anterior, somos chéveres, ¿eh? Agarrando lo que dices también en situación de antes, con la homofobia, por ejemplo, el racismo. Estaba al 100%. No es que hay personas que no sean racistas, porque he visto personas que son racistas todavía. Al día de hoy. Todavía. Al día de hoy, sí. Y, por ejemplo, es algo que por lo menos se lucha ya. Ajá. Se lo defiende y que entendemos. Hay personas más abiertas con ese tema. Racismo, y con clasismo, xenofobia. Exacto. Mira, sería algo interesante que me parece a mí de esta época es la aceptación de la diversidad desde el punto positivo, porque tampoco, bueno, también podemos ver que muchas veces estos grupos que se incluyen, entre comillas, en esa diversidad quieren imponer sus preferencias a una mayoría que tampoco debe de ser así. Todo tiene que tener un equilibrio. Pero esta aceptación de la diversidad a mí me parece fabulosa. En épocas anteriores, digamos, si hablamos, por ejemplo, de la apariencia, todos con ese sentido de pertenencia procurábamos mantener esa apariencia. Por eso es la moda en esta época, la moda en la época de acá. Hoy en día yo veo que los chicos son como más individuales. Los chicos tienen esa percepción más individual, de aceptación individual. No buscan tanto, si bien es cierto, no se puede evitar porque es algo innato en el ser humano, esa sensación de pertenencia, no lo buscan de la misma manera que lo buscaban, o por lo menos que se percibía en otras épocas. Tú buscas ese individualismo y te sientes orgulloso de ser así. Correcto. Entonces, eso es algo positivo para mí de la época actual. Yo creo que es algo que también se rescate, la palabra mágica es la globalización, porque es algo que a través de la globalización lo que hemos visto ahora es esta individualidad, el no me importa, no me preocupa, no me siento atacado por comentarios de otras personas, y además por esta globalización ya nos hemos enterado cómo es la gente de otros países, que hacen esto, aquello y demás, y lo normalizamos un poco, como justamente y correctamente dice, no es de una situación de imponer, porque por ejemplo quizás antes también se imponía el tema de la imagen, cierta persona tiene ciertos rasgos, no se le habla, etcétera. Ahora tenemos quizás otro tipo de imposiciones, pero es ese punto de equilibrio de saber y entender bien
qué es lo que es para mí, cuál es mi libertad, no pasar la libertad de las otras personas y al final compartir de una manera armoniosa todos como sociedad, que es lo que estamos avanzando justamente, quizás a través de esta Me globalización. permite, siguiendo un poquito de academia, ¿no? Uno de los grandes sociólogos, Zygmunt Bauman, que falleció, creo que fue uno de los mayores sociólogos del siglo XX, falleció hace unos 3, 4 años, él decía, inclusive para las nuevas generaciones y para las antiguas, hay una palabra muy hermosa, que es con lo que hacíamos amigos, con la que padre e hijo, madre e hijo pueden dialogar, una palabra muy común pero muy profunda, que es relación. Y la globalización nos da una oportunidad para profundizar esas relaciones. La falla es que tal vez vivimos tan en el individualismo positivo que plantea María Clara, esa palabra debería estar siempre renovándose. Hay que tener tal vez cuidado con la palabra conexión. Plantea una diferencia, no es lo mismo relación que conexión, porque el ser humano no es una cosa, y cuidado en nuestras relaciones, desconectamos o dejamos en visto a nuestro ser amado, o mi mamá está llamando otra vez, es que está molestando, la dejo en visto. Entonces esa desconexión hay que cuidarla, más bien tratar de que las conexiones sean relaciones. Genuinas. Es verdad. Antes de ir con la dinámica que nos tiene Seb, que habíamos preparado para ustedes dos, bueno, igual también para integrarnos tanto Seb y yo, ¿cómo se divertían en su época? A ver, María Clara. En mi época de adolescencia, pero ya hablemos terminando el colegio, porque ya hablamos lo de antes del colegio. Me encantaba ir a la discoteca, me encantaba bailar, yo era ahí abonada, casi que me daban tarjeta de oro. Todos los fines de semana. Vaya, era era Infinity, me acuerdo, Williams Exclusive Club, no, ¿te acuerdas de ese? LQ. Era lindo también, LQ. ¿Cuál otra había? Era aquí en Etcétera. Guayaquil. Sí, las de aquí de Guayaquil. ¿Y como por qué zona eran? Casi todos eran en Urdesa, solo excepto el Williams, que era un poco más centro-sur. Sí, por el barrio Garay, Sí, casi por... centro-sur. Y era siempre con sus amigas. Amigos, siempre íbamos en grupo. O sea, Ahí en Los Ríos. la salida siempre era en grupo. Siempre era en grupo. Eran hombres y mujeres. En parejas emparejados Sí, salía o de amigos, solteros. el squad. Salía de ya. amigos, sí. El Y squad. lógicamente, siempre había el que llamaba y que decía, ¿sabes qué? Ya no quiero ir. No, al contrario, chuta. ¿Sabes qué? Me quiero unir me dice, va a ir fulanita de tal, sí, chuta. El enganche. Ya, hazme el play. Esa era la frase, Ya. hazme el play. Ay, Y hasta escuchaba hoy. mucho verlo con mi mamá, es Hasta verdad. hoy hacen Es verdad, así. hazme el play, es verdad. ¿Y usted, profe? Bueno, acá también siguiendo esa hermosa posta, porque Infinity duró, la discoteca emblemática de Guayaquil durante los 70s, 80s, 90s, todos los 90s fue Infinity. Allí en Urdesa, muchas generaciones se encontraron. Había Las pa- infinitos y recuerdos. Las pantallas Sí, que recuerdos. también Infinitos y he recuerdos. escuchado que eran legendarias, que por ahí ponían los videos. Y habían dos Era zonas, ¿no? espectacular. Dos zonas de baile. Enormes. Habían 2 zonas de baile. Infinity en sí era, digamos, música pop. Y recuerdos era para los que ya estaban en plan de romance, en plan de enamoramiento. Entonces, sencillamente cruzabas un pasillo y te ibas al otro sector de la discoteca y ahí solo eran baladas, boleros. Te encontrabas música a tu para- tío y a tu tía ahí. Música para bailar, romántica. Ahora que mencionan Infinity, me acabo de acordar de una historia que me narraba mi mamá en algún momento, muy entretenida, y ustedes quisiera que me confirmen, que en Infinity, con esas pantallas enormes que tenían, donde ponían los videos, había este video un poco polémico, pero muy entretenido, que era esta que canta la de Boys, Boys, Boys. Sabrina. Sabrina, gracias. Y que tenía partes un poquito sugestivas, coquetas, divertidas, y que Marcó, todos marcó. los guayaquileños Por se iban a supuesto. Infinity para ver en las pantallotas de Infinity el video de Sabrina, es que es tremendamente hermoso. Marcó, Y marcó. Hoy, eso. hasta el día de hoy, nos reunimos con un grupo de amigos, que son los amigos de toda la vida, y ponen Sabrina 2024, Sabrina 2025, para ver a Sabrina cantando como está Increíble. hoy en día. Y todo, Para y que todo el vean. video es ella en una piscina, En una piscina. y prácticamente haciendo, pues, no sé, hay Pasarela, modelando, sí, ahí entretenida de manera en la piscina. voluptuosa. Marcó Pero es que era guapa, Sí, Sabrina. sí, hay que Sí, decir. Era guapa, sí, era sí. guapa, no hay Era su duda de carisma eso. natural. Era un mujerón. Y Sí. una belleza natural. Natural, La época, natural, o sea, ella una era belleza amazónica italiana. natural. Una italiana, Sí. así es. Bella. Y hasta el día de hoy es una Hasta en los mujer gimnasios se guapísima. les escucha, hasta en los gimnasios. Correcto. Hasta el día de hoy es una se mujer les Sí, guapa. para hacer Total. gym. Sí. Vamos con la dinámica ya. Ahí la A dinámica. ver. Vamos con la dinámica. Temas de dinámica. Veamos qué es Vamos lo que así, me ha en cuanto a nuestra generación, a lanzar
como frases o palabras que Miren, creamos vamos que a nos van intentar ser malcriados, vamos a tener un momento de ser ofensivos, todo lo políticamente correcto que no nos dejan, pero de una manera más sutil. Vamos a lanzar ciertas frases polémicas, ¿ok? De cada generación. Cada uno va a decir frases que en su momento eran chuta, qué grosero, qué... O sea, nos qué vas a vil. decir la frase y nosotros decimos sí, esa es, o nosotros, ¿cómo es la cosa? Nosotros No, tenemos que ustedes decir, intentan ser ofensivos con ya. alguna frase suya de su época Ya. y nosotros vamos a ver del 1 al 10 ¿Qué tal qué tan ofensiva fue? ofensivo, qué tan polémico fue esto a los tiempos de ahora. correcto. Vamos a quedar en 0. Pero, sí. No son, creo, no creo que las frases que usábamos nosotros sean Son tan las de ofensivas ahora. como podrían ser las de ahora. Pero por ejemplo, ¿qué utilizaban en su momento? En mi época era me cabrea, eres una Dios. ladilla. Dos. ¿Qué más? ¿Qué más decían? 2 sobre 10. Eres me O los típicos insultos a la madre. Cuando Ah. mencionas Esa. a la madre. Madre, contra tu madre. En el Esa momento sí de está fútbol, mal. oye, Hijo de tal por cual. ajá, pasa bien el balón. Hijo de... Ajá. Pero en escenarios más que todos en el colegio o de juegos que se daban esos insultos. ¿Sabes qué? Es que a veces ni siquiera eran insultos, a veces eran saludos. Habla maricón. Era el saludo, Expresiones. Era el saludo. Las expresiones como era el ahora. saludo típico. Trae Sí. sí, más guayaco que pueda haber. O sea, más bellaco que eso. Mira, ¿a dónde? yo creo algo que se me Era el saludo. ocurriría Mi para mamá decía, decirle, no ¿cómo se sé, pueden decir a los Correcto. hijos de mis Es verdad. amigos en algún momento le voy a decir, pelado, no molestes, que igual tu mamá se grababa llorando. Se me ocurriría. Cosas que ahora nos pueden Sí, decir nosotros nuestros diríamos, hijos, en cambio. sus hijos. Ajá, No yo te- le diría aquí en 20 años a los hijos de mis amigos, brother, no digas nada, que Que tu mamá conoció a tu papá en Tinder, así. tus papás se conocieron en En Tinder, tu Tinder. mamá se grababa llorando, Ajá, tu y mamá, lo subía a TikTok. Tu mamá se creía emo, tu mamá hacía el bailecito del MFAO, ¿qué más? Que sea ofensivo. Que sea muy ofensivo. Perdón, ¿qué? ¿Qué dice Justin? Ah, tu mamá compró el reloj. Claro. Tu mamá hacía TikToks bailando vallenato, es verdad. Hay Chuta, full qué en TikTok full vergüenza. mujeres que bailan así vallenato. Que se grababan ahí en el Ajá, o malecón se graban haciendo- llorando. Tu mamá se grababa en el malecón. Grabando. Tu mamá le pedía la manutención por medio de TikTok, así. Tu mamá le hizo el escándalo a tu papá. A tu cuando papá se lo grabó. funaron. Son cosas que sí son unos, o sea, son fuertes insultos para las personas, o sea, para nuestros hijos. Es en un ofensivo, es futuro. como que, qué vergüenza. Porque es una vergüenza. Lo que ahora pasa, vemos lo que así. pasa es que el problema con las redes sociales, a ver, Sí. cuando tú te peleabas con alguien de verdad, era, como les digo, ya se los dije, era A la face, salida nos era encontrábamos. face to face, o sea, o hacían una cita y decían, ¿sabes qué? Nos vemos hoy o nos vemos mañana, nos vemos pasado en el patio, Tú nos y vemos pasado yo. en la esquina tal por cual y se encontraban. Y así nació SmackDown. Y se encontraban. Y cuando, o sea, cuando había la oportunidad, ibas con tu gallada, Tú no para que la sabes gallada que participe en la pelea, somos porque se de peleaban calle, dos, claro. sino para que te apoyen Y moralmente. dar la garantía de que si uno cae, ahí quedaba la cosa. Ahí quedaba la Te cosa y que protegían. si alguien se metía, el otro estaba ahí para evitar que fuera ya una revuelta. Si una pelea puerca no iba ahí. No, era 1 a 1. O sea, Hombres de honor. hasta las peleas eran así. Y ahora, Hasta las ¿cómo peleas. es? Antes de bloquear en WhatsApp, No, ahora la subes gente se- una indirecta en WhatsApp, ya lo vi en estados, lo bloqueas, la dejas de seguir en Instagram. Y si ya quieres ser está. más grosero, te comienzan a funar, te comienzan una historia Sale del en por un qué y el podcast. si La no. venganza de contaminar a toda La tu red venganza social. en redes. No hablando Claro. mal de su Desprestigiarte. ex en un podcast, los Mentira, primeros nunca he capítulos. hablado mal de nadie. Claro, ahora se teme el desprestigio en redes sociales. Exacto. Sí. O en El redes desprestigio, Sí. la sociales. pérdida de la imagen en redes Claro. sociales. Es verdad. Y Es con la verdad. imagen tu honra. Pero si miren que hasta políticos viven así hoy por hoy. Se han adaptado a las nuevas, Al tweet. a Es las que nuevas todos nos hemos generaciones. tenido que embarcar en la tecnología. Sí. A hay todos que nos ha tocado. adaptarse. La es globalización haciendo las A suyas otra vez. todos nos ha tocado. verdad. Oigan, he aprendido bastante. Qué bueno, ese He es el objetivo de aprendido este podcast. bastante y me ha gustado tenerlos los dos aquí y Muchísimas conversar, gracias. en No, no, serio. el- Ha sido un placer en realidad. ¿Algún mensaje final que nos quieran dar? Y adicional a esto, un pensamiento de cómo ustedes ven a la generación que corresponde a la letra, que no sé cuál va a ser, de aquí a 20 años, alrededor del 2045, ¿cómo creen que van a ser esas generaciones? Y el mensaje que ustedes quieran compartir a todos nuestros oyentes. A ver, ¿cómo yo creo que van a estar esas generaciones en el 2045?
Mira, difícil acertar, pero así como van las cosas, yo creo que las generaciones futuras tendrán que adaptarse mucho más rápido de lo que nosotros nos hemos adaptado a esta época, porque la tecnología, la ciencia y todo va avanzando exponencialmente, mucho más rápido de lo que las emociones y mucho más rápido de lo que los pensamientos de los seres humanos muchas veces pueden adaptarse. Pero el ser humano es un ser que tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo a través de las experiencias que he vivido, y yo creo que los jóvenes de hoy en día tienen algo, yo siempre digo, ya nacen con ese chip de pensar en el futuro, de ir un paso más adelante de nuestras generaciones, y eso es positivo para ellos. Así que así veo yo, digamos, a los jóvenes de aquí a 20 años más. María Clara, y también ustedes, los padres, son un apoyo, o sea, para tener Un esa ejemplo. mentalidad y un ejemplo. Un Mis ejemplo padres sobre son todo. un ejemplo para yo tener ahorita esa mentalidad que tengo. Por Eso es ejemplo. importantísimo Y es siempre. La muy- familia siempre es ustedes, importante. sí. Siempre, 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 en toda época. Algo que no ha perdido vigencia. Y pues bueno, allí creo que en tan buena compañía con que nos hemos sentido, se ha rescatado bastante la persona. Los chicos se han vuelto, a lo positivo de esta generación, quiero volver a citar a Charly García, cuando le preguntaron, que ahora está convaleciente, le enviamos saludos desde aquí, Guayaquil, Ecuador. Dice, ¿cómo ves a la juventud? Le preguntan a él. Le dice, yo a la juventud la veo muy bien, con sus bemoles, pero la juventud la veo muy bien. Y siguiendo lo que dice María Clara, que me honra su presencia, que nos honra con su presencia, los veo muy ecológicos, muy filósofos a nivel de la persona, en esa individualidad que decía María Clara, más no el individualismo que los puede sentir tal vez aislados, que no sean un archipiélago, o sea, que estamos juntos pero no nos conectamos. Sintámonos en esa individualidad, cercanos de nuestra abuelita. Si ven MasterChef, 1 hora aprendan las recetas con su abuelita toda la semana. Si necesitas el consejo de la calle, multiplícalo por 10 a los consejos de tu casa. O sea, yo la veo muy ecológica, las veo muy sensibles, muy solidarios, no los veo corruptos, no los veo que se han ido al lado oscuro de la fuerza. Tienen ese chip espiritual que a lo mejor en el camino se puede perder, pero hasta que se pierda todavía creo que tienen el primer tiempo, que es la infancia, que ya la tuvieron, el segundo tiempo, que es la juventud, y creo que tienen el tercer tiempo hasta que lleguen por lo menos a los 30 años jóvenes y su vida sea dichosa, carpe diem, que es aprovecha el día, y yo creo que allí ustedes tienen un patrimonio riquísimo, muy enriquecedor. ¿Quieres conquistar a una chica? Deja el celular, mírala a los ojos, habla con tu corazón. Dale pues, lo que le dijeron a Peter Parker. ¿Quieres conquistar a esa chica, Mary Jane? El doctor Otto Octavius, cuando todavía era bueno, no le hables de ciencia, regálale poesía. Así fue como la conquisté a mi esposa, dice el doctor Octavius. Éxitos y bendiciones. Ya como lo veo en 20 años, pues con ese corazón los veo pues llenos de bondad, más que artificiosos y artificiales, como confirma para confirmar, que es lo máximo. Pues sigan su corazón llenándolo de amor. Ay, qué lindo, profe. Gracias, María Clara. Gracias. En El profe serio, Máximo. Gracias. no va a ser la primera vez que lo vamos a tener aquí, se los aseguro. Van a estar Gracias. invitados, son nuestros invitados de honor, y va a haber más capítulos que los vamos a tener aquí. Cepsito, ¿quieres despedir? Pues bueno, simplemente para compartirles brevemente de que desde mi generación lo que yo les puedo decir es aprovechar lo bueno que se tiene alrededor. Tenemos grandes ejemplos desde casa, profesores también que desde las aulas nos dan un grandísimo ejemplo. Entonces, seguir estas cosas. Tenemos un futuro muy bonito y que todo esto también está en nuestras manos. Aprovechar el presente, que lo tenemos, y no perdernos en el camino. En todo caso, aprovecharlo siempre con la gente que queremos también. Chicos, agradecemos a todos por la linda tarde que hemos podido compartir, y a ustedes también por sintonizarnos. ¿Noa? Y hasta aquí el podcast de hoy, Generaciones, Juventud a través del tiempo. Nos vemos en una próxima entrega aquí en 24/7. Chao.